pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Doctor, hablemos de los contagios en las escuelas. No hay una definición clara o uniforme de qué hacer. Cada escuela tiene como su regla diferente, su protocolo especial. A veces los papás, por ejemplo, no saben si lo que su hijo tiene es resfriado o es COVID. Le hacen la prueba al niño, pero hay muchos falsos negativos y si sale negativo, los papás de una vez quieren mandarlo a la escuela porque no es COVID. ¿Qué debe ser el protocolo en estos casos? ¿Cuál debe ser? Hola Flor, la pregunta es muy importante y de hecho hay varias cosas que yo creo que es importante reforzar, ¿no? En primer lugar, no debemos pensar en cerrar escuelas, ni siquiera salones de clase. Eso es lo primordial, ¿no? Ya llevamos 2 años prácticamente de ausencia educativa, con un gran rezago de nuestros estudiantes en todo lo que es el aprendizaje y las habilidades que se adquieren en los colegios. Así que no debemos pensar en cerrar escuelas, ¿no? Lo que hay que hacer básicamente es seguir los protocolos, y los protocolos yo creo que son bien claros, ¿no? Que los ha establecido el MINSA y Meduca los ha incorporado, ¿no? Que son básicamente, pues, el caso positivo, lógicamente se envía a su casa y se analizan los contactos bien estrechos. Y al decir bien estrecho me refiero a los estudiantes que han estado básicamente al lado del caso índice, ¿no? Y si son positivos, pues también se envían a su casa, y si son negativos siguen estudiando, ¿no? Lógicamente habría que garantizar de que los que se van a casa de alguna manera reciban la educación, ¿no? Para que no estén desfasados del resto del grupo, ¿no? Otra cosa que es bien importante es que independientemente si el niño tiene resfriado o tiene COVID o no, o tiene un resfriado por otro virus, si tiene síntomas, ese niño no debería ir a la escuela porque hay falsos negativos. O sea, a veces nosotros hacemos la prueba de COVID en un momento muy temprano de la enfermedad respiratoria y puede ser negativa. Lo ideal es repetirla 24 o 48 horas después para estar confiado, ¿no? Pero de todos modos, si tiene síntomas, mejor es que no se envíe a la escuela porque también puede ser transmisor no solamente del COVID, sino de influenza o de virus respiratorio sincicial o de otro virus que puede ser también peligroso. En ese caso, doctor, ¿las pruebas caseras son las recomendadas? Veo que se han reemplazado mucho las pruebas de laboratorio con pruebas caseras, pero ¿qué tan confiables son respecto a las del laboratorio? Las pruebas caseras que ha avalado la FDA y ha avalado el Instituto Gorga son pruebas confiables, ¿no? En cuanto a sensibilidad y especificidad. Y la ventaja de la prueba casera confiable es que ofrece respuesta rápida y uno no tiene que esperar ir a un laboratorio, que el laboratorio dé el resultado, etcétera, ¿no? Así que una prueba casera rápida en 15 minutos le puede decir al padre de familia: este niño tiene COVID, es mejor mantenerlo en su casa, ¿no? Y si tiene síntomas, como vuelvo y dije, no enviarlo a la escuela y repetir en 24 horas si ha sido negativo, para estar seguro realmente de qué enfermedad respiratoria tiene. Eso es en cuanto a los padres de familia, cómo deben actuar respecto a sus hijos. Ahora, las escuelas, ¿qué medidas deben tomar para también reducir los contagios o los clústeres? La importancia, por ejemplo, de filtrar y ventilar el aire en espacios cerrados. No veo que se le ha dado la debida importancia y hay expertos y ciudadanos preocupados por este tema. Ya está ampliamente demostrado y por estudios in vivo y estudios incluso de físicos, científicos, que el aerosol, el virus se transmite por vía de aerosoles y lógicamente pues la filtración de aire es importantísima. Es algo en que hemos fallado como país, lógicamente, pero además todas las que son las instituciones privadas, de edificios, de escuelas, de centros comerciales, por ejemplo, deberían invertir en tener filtros de aire como por ejemplo tienen los aviones, ¿no? Que la recirculación de aire es constante y lógicamente pues eso disminuye considerablemente la posibilidad de que una persona infectada transmita el virus a otros a distancia, ¿no? Así que definitivamente es bien importante. En ausencia de esos filtros, ventanas abiertas, puertas abiertas, distanciamiento entre estudiantes es lo más indicado, ¿no? Ok, y siguiendo con el tema niños, pero ya para cerrar este tema, refuerzo en niños de 5 a 11 años, esa sería la tercera dosis en los niños, no la cuarta como en los adultos. ¿Lo recomienda o no? Me parece haber leído que usted lo siente innecesario.
yo no diría innecesario, sino prematuro. La FDA acaba de aprobar la dosis 3 en niños de 5 a 11 años de edad. Y yo digo prematuro porque todavía a nivel internacional no se conoce muy bien la data que utilizó la FDA para hacer esta aprobación, ¿no? Que también la ha puesto como opcional, ¿no? Y todavía falta la reunión del CDC y del Consejo Consultivo de Prácticas de Inmunización, que se llama ACIP en los Estados Unidos, y también las decisiones que se tomen por la EMA en Europa y otros organismos científicos, ¿no? Para discutir esto y ver realmente si hay una necesidad urgente de aplicar una tercera dosis a niños entre 5 y 11 años de edad. Y además yo creo que es bien importante que en nuestro país nosotros tengamos estadísticas claras, porque a veces uno quiere extrapolar lo que se hace en Estados Unidos, en Europa, y a lo mejor la situación epidemiológica en nuestro país es distinta, ¿no? Entonces habría que tener información clara, por ejemplo, si ha aumentado cómo anda la hospitalización de niños entre 5 y 11 años de edad en nuestros hospitales. Por lo menos en el Hospital del Niño no hemos tenido, con esta oleada de Omicron, hasta la fecha no hemos tenido un aumento importante de hospitalizaciones en niños. Entonces, esos datos son importantes. Lógicamente, también la actividad de propagación del virus en las escuelas sería bueno tenerla a mano para discutirla y tomar una decisión si realmente vale la pena administrarla en este momento, la dosis 3 en niños de 5 a 11 años de edad, o postergarla unos meses más. Habiendo conversado, doctor, del tema niños, vamos a pasar al tema adultos en el siguiente bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. En el bloque anterior, doctor, hablábamos sobre los niños. Pasemos un poco a la vacuna en adultos. En embarazadas y adultos mayores ya se habla de cuarta dosis. ¿Usted coincide o no coincide con este refuerzo? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que para casi toda la población, quizás exceptuando por ahora los niños menores de 12 años de edad, por ahora digo, pero para toda la población yo creo que la vacunación contra COVID va a ser en el esquema primario, o sea, en el primer año de administración, quizás lo ideal sería administrar 3 dosis, ¿no? Así que esa tercera dosis yo no la llamaría refuerzo, sino yo la llamaría dosis 3 como parte del esquema primario de inmunización, ¿no? Y en ese sentido es muy similar a otras vacunas que se administran en 3 y 4 dosis en el primer Voy, año de pero administración, ¿no? esta cuarta dosis se refiere. Claro, claro, por eso me refería que la tercera dosis yo no la llamaría primer refuerzo, sino yo la llamaría tercera dosis. Y entonces la cuarta sí sería el primer refuerzo. Y la cuarta dosis, ahí sí yo la llamaría el primer refuerzo. Y lo que se ha visto en estudios en Israel y en otros lugares es que esta dosis 4 o primer refuerzo es muy importante, sobre todo para gente de mucho riesgo. ¿A qué se le llama gente de mucho riesgo? A personas adultas mayores de 65, 70 años de edad, a personas que tengan inmunosupresión, a personas que tengan alguna comorbilidad importante. En estos casos sí es necesaria esa dosis 4 o dosis de refuerzo. La FDA y Panamá la ha ofrecido opcionalmente a personas por arriba de 50 años de edad. Y también hay un movimiento ahora para bajar esa dosis 4 ya para todas las personas mayores de 18 años de edad, como dosis opcional primer refuerzo. Hay algunos países que no lo han considerado todavía, que creen que es un poco prematuro. Hay otros países como Estados Unidos, Panamá y algunos otros que sí la están poniendo como opcional a cualquier persona mayor de 18 años de edad que se quiera poner la dosis. Yo no veo ningún problema en que sea opcional, pero no es algo que es estrictamente necesario en personas jóvenes de bajo entonces, riesgo por no es ahora. necesario, pero tampoco es dañina, no es perjudicial. No, dañina no. La seguridad de las vacunas realmente yo creo que está fuera de toda duda. Ya ha habido millones y millones de personas en el mundo vacunadas con las vacunas de RNA mensajero y se ha demostrado que el perfil de seguridad de estas vacunas es extraordinario, ¿no? Como muchas otras vacunas que se administran en los esquemas nacionales de inmunización. Así que no es un problema realmente de seguridad, es un problema de si necesita o no y si la persona muchas veces
Hay mucha gente fatigada de que están administrando tantas dosis. Y Entonces además le pierde un... es lo mismo que te están inyectando desde la primera hasta la cuarta vez que te pones la vacuna. ¿Eso no irá a cambiar en algún momento? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Ahora con Omicron, que ha sido el linaje que más ha ofrecido un poquito de resistencia a las vacunas, aunque todavía las vacunas originales son efectivas incluso contra Omicron, pero Omicron es como la cepa que se ha escapado un poco a la protección de vacunas, sobre todo contra la infección, no tanto contra la enfermedad grave. Entonces hay una corriente científica que indica que quizás las dosis de refuerzo que vengan en el futuro deben ser un poco diferentes a las vacunas originales, en el sentido de que sean bivalentes o multivalentes, que no solamente incluyan la cepa del virus, del coronavirus original, sino que también incluyan, por ejemplo, fragmentos de Omicron o fragmentos de otros linajes, de otras variantes, para que tengan una mayor amplitud en la cobertura a la hora de aplicar refuerzos en el futuro. ¿Cuánto tiempo debe esperar uno para vacunarse después de haber pasado el COVID? Esta también es una pregunta que no es fácil de contestar, ¿no? Pero basándonos en la literatura científica, la probabilidad de reinfección en los primeros 3 meses después del COVID es bastante baja. Ya después de 3 meses ya aumenta considerablemente y sobre todo eso es lo que se ha visto más con estos variantes de Omicron o sublinajes de Omicron, ¿no? De que una persona que sufrió COVID por uno de los sublinajes se puede infectar a los pocos meses con otro sublinaje, ¿no? O incluso a veces hasta semanas, ¿no? Así que por ahora lo más recomendable es que por lo menos 3 meses después del COVID uno ya debe pensar en vacunarse. Influenza y COVID, ¿se pueden poner esas dos vacunas juntas? Porque en unos centros le informan a la ciudadanía que no y en otros que sí. Sí, juntas seguro. De hecho, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras instituciones, ¿no? Se pueden poner concomitantes y deberían ponerse concomitantes para disminuir esas oportunidades perdidas de vacunación, ¿no? Ahora, si no se ponen concomitantes, realmente la vacuna de influenza se puede administrar en cualquier momento después de la vacunación con COVID. Lo que pasa es que las guías de vacunación de muchos países hablan de esperar por lo menos 14 días, ¿no? No es que no se puedan poner antes, pero desde el punto de vista programático, las guías hablan de 14 días. Así que lo que se está haciendo en muchos lugares es o se pone al mismo tiempo o la persona espera unas 2 semanas para administrar la otra vacuna. Yo leí hace 3 o 4 días que la vacunación contra la gripe previene enfermedades cardiovasculares. ¿Eso es así? Sí, eso es lo que se ha demostrado ampliamente. No es de ahora, sino ampliamente se ha demostrado que la vacunación contra la gripe disminuye la exacerbación de enfermedades cardiovasculares que ya la persona tiene, ¿no? Así que es otro beneficio de la vacunación, en este caso de la vacunación contra la gripe. Y hay algunos datos recientes que indican que la vacunación contra la gripe incluso pudiera prevenir la severidad del COVID, porque la vacunación contra la gripe induce una especie de inmunidad inespecífica que pudiera tener utilidad, por lo menos transitoriamente, contra el virus, el coronavirus que causa el COVID, ¿no? Así que la administración de la vacuna contra la gripe tiene múltiples beneficios y ojalá que las personas de mayor riesgo pues se la estén poniendo precisamente para reforzar aún más su protección. Vamos a un cambio comercial nuevamente, ya volvemos y seguimos hablando un poco del COVID. Muchísimas gracias, no se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Doctor, nuestros hospitales no tienen Paxlovid ni monoclonales. ¿Qué se está haciendo con los pacientes graves? Esa es una buena pregunta porque realmente yo lo que he recomendado, y varios de nosotros en las redes sociales, es que habría que priorizar, en lugar de estar pensando en dosis 4 para población joven, habría que priorizar en que nuestros hospitales tengan disponibles medicamentos antivirales que han demostrado ser efectivos para prevenir la enfermedad grave de COVID, ¿no? Por ejemplo, el Remdesivir, por ejemplo, el Molnupiravir y sobre todo este nuevo antiviral que se llama Paxlovid, que se ha demostrado que reduce hasta en un 85-90% la probabilidad de tener una enfermedad grave en personas de alto riesgo, ¿no?
Así que esos son medicamentos que deberían tener nuestros hospitales, tanto públicos como privados, al igual que algunos anticuerpos monoclonales que se sabe que neutralizan el virus y sobre todo la variante Omicron, últimos novedosos que han sido demostrados que son efectivos, ¿no? Entonces, el enfoque prioritario de nuestro país debería ser disminuir la posibilidad de que la gente muera o que la gente se hospitalice, ¿no? Y en ese sentido, lo más importante es tener estos medicamentos, además, lógicamente, de tener vacunas y que cada quien se aplique su dosis 3 y sobre todo si pertenece a grupos de riesgo, se aplique su dosis 4. Eso es bien importante porque ahí sí tenemos una cobertura que no es tan buena, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en los hospitales, cada día que se anuncian los casos de hospitalización, los casos que están en cuidados intensivos, los casos que fallecen, la inmensa mayoría son gente inadecuadamente vacunada y los pocos bien vacunados son gente de mucho riesgo, arriba de 70, 75 años de edad o que tienen comorbilidad o inmunosupresión, ¿no? Entonces, por eso es importante insistir en el refuerzo para las personas de más riesgo y tener estos medicamentos, estas herramientas terapéuticas para ofrecerles lo mejor, ¿no? Y que evitemos la mortalidad en nuestro país, ¿no? Los números de fallecidos parecen estar bajo control. Los de hospitalizados sí han ido en aumento. Y también pues los números de casos positivos. ¿Qué nos está llevando a esta alza de números? Bueno, la gran circulación de las subvariantes, los sublinajes de Omicron. Ya nosotros tuvimos la circulación del BA1, que fue la variante, el linaje original de Omicron. Ya tenemos probablemente más del 30-40% de su circulación del BA2. También hay otros sublinajes que circulan en Estados Unidos, el BA2 12.1 y en Sudáfrica el BA4, el BA5. Todos ellos es probable que circulen en Panamá y lógicamente esto pudiera hacer que haya muchos casos por mucho tiempo, ¿no? Pero afortunadamente estamos viendo un desacoplamiento. Los casos de hospitalización y los casos de defunciones, sobre todo, no son realmente altos, ¿no? Y están concentrados en población de mucho riesgo, sobre todo inadecuadamente vacunada o vacunados, pero que tienen condiciones de riesgo muy elevadas, ¿no? Así que, pero por ahora realmente las cifras se mantienen relativamente bajas comparado con el número de infectados, lo que nos dice a nosotros que realmente no hay necesidad de volver a medidas restrictivas rigurosas, ¿no? Quizás la medida más importante es mantener el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, y tratar de ver de qué manera pues, mejoramos el tema de la ventilación. O sea que usted no comparte esa posición que han tenido algunos médicos de quitar la mascarilla, la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados. En espacios cerrados yo creo que es recomendable, ¿no? Pero yo creo que es más importante que la gente asuma la corresponsabilidad con su propia salud. Una persona que es de riesgo, que tiene mucha edad, que tiene alguna condición de riesgo, esa es la persona que más se tiene que cuidar. Y yo creo que ya todo el mundo, todo panameño debe saber cuál es la forma de cuidarse. Aparte de tener todas las dosis recomendadas de vacuna, ya sabemos cómo protegernos para evitar el COVID, ¿no? Entonces, una persona de riesgo debería tenerlas presentes y debería mantener el uso de mascarilla y distanciamiento con otros siempre, ¿no? Incluso a veces en lugares abiertos donde hay aglomeración de personas, ¿no? Yo sí creo que debe ser opcional, pero en espacios cerrados, en transporte público, en oficinas, en hospitales, debería ser algo un poco más que opcional, ¿no? Sobre todo para personas más vulnerables. ¿Cuáles son los efectos que están quedando en los pacientes después de sufrir COVID? O sea, ¿qué se está viendo en cuanto a los síndromes post-infección aguda? Bueno, todo esto está en evolución, en estudio. De hecho, ya sabemos que, por ejemplo, más del 50% de las personas adultas que han tenido COVID tienen síntomas incluso un año después de haber padecido el COVID. Síntomas de fatiga, de dificultad para respirar y sobre todo los más preocupantes son los síntomas neurológicos, en que hay una especie de neblina mental, hay problemas de captación de datos, de coherencia al hablar, de problemas de memoria. Y esto puede ser importante, ¿no? En niños no se ha estudiado tanto, se cree que el porcentaje es menor, pero ya se están identificando otras manifestaciones post-COVID en niños y en adolescentes que también son de preocupación, ¿no? Por ejemplo,
el aumento de la diabetes en población joven. Eso se ha visto que es una probable manifestación post-COVID. Y ahora tenemos un brote de una hepatitis incierta que muchos científicos piensan que también pudiera estar en asociación con un COVID previo, incluso asintomático que hayan tenido los niños. Si esto se comprueba, es un factor adicional más en beneficio de la vacunación en nuestros niños. Y de hecho yo creo que los grupos antivacunas han metido tanto miedo a nuestras madres que es la primera vez que nosotros no tenemos una cobertura tan amplia en niños como la teníamos contra otras enfermedades inmunoprevenibles, y esto es por el temor que tienen los padres de familia, pero yo le tendría más temor a estar infectado por COVID, porque al principio parecía que el COVID afectaba muy levemente al niño, pero ahora que estamos viendo esas manifestaciones post-COVID en niños, incluyendo diabetes y probablemente esta hepatitis, entonces con más razón yo creo que nuestros padres de familia deberían optar por vacunar a sus niños para protegerlos de cualquier eventualidad, ¿no? Le iba a preguntar justamente por las hepatitis y otras infecciones que están reemergiendo, pero ya lo contestó. Y el monkeypox, viruela del mono, ¿cierto? Sí, bueno, esta es una información que es muy reciente, ¿no? Es la viruela del mono, que es diferente a la viruela que ya se exterminó, se extinguió en el planeta, la viruela humana, gracias a la vacunación. Los virus son parecidos, así que incluso la vacunación contra la viruela humana también tiene protección contra la viruela del mono, ¿no? Y de hecho, lo que se ha visto, por ejemplo, es que las personas mayores de 40 años de edad, o sea, que nacieron antes de 1980 y que recibieron vacunación contra la viruela humana, muy probablemente están protegidas contra la viruela del mono, ¿no? La viruela del mono se ha diagnosticado ya como en 8 países en Europa, en África, en Canadá, en Estados Unidos. Pero hay un brote, por ejemplo, en el Congo, en la República Democrática del Congo hay un brote de la viruela del mono, ¿no? Y no se sabe cómo ha sido la ruta de transmisión y que ha llegado a Europa, a Reino Unido, a Estados Unidos, Canadá. Se está investigando, así que pronto tendremos mayor información. Afortunadamente, no parece ser una infección que se disemina tan rápidamente como, por ejemplo, los virus respiratorios, influenza, el COVID, porque la vía de contagio es un poco distinta. Pero toda esta información está en evolución, así que en los próximos días, semanas, tendremos mayor documentación de cómo va la propagación de esta enfermedad y para educar a la población. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier Sanllorens. Que tengan excelente día.